Hola a todos y bienvenidos al Movimiento. Hoy tenemos un tema candente que está marcando la agenda política en España. El Congreso de los Diputados vive una jornada de máxima tensión, un pleno extraordinario donde el gobierno de Pedro Sánchez podría enfrentarse a su primera gran derrota parlamentaria de este 2026. ¿Qué está en juego? Nada menos que la convalidación de dos decretos clave. El primero, y el más polémico, es el que se conoce como Decreto Ómnibus. Este paquete incluye una medida muy esperada por millones de personas: la subida de las pensiones un 2,7%. Pero, como su nombre indica, no viene sola. Agrupa también una serie de medidas del llamado escudo social. Junto a este, hay otro decreto sobre la mesa que afecta a las ayudas al transporte público. El problema es que el gobierno no tiene los números asegurados. Partido Popular, Vox y Junts ya han anunciado su voto en contra, y juntos suman una mayoría absoluta más que suficiente para tumbar ambas iniciativas. Esto deja al Ejecutivo en una posición extremadamente delicada. El principal punto de fricción es la exigencia de separar la subida de las pensiones del resto de medidas. Tanto el PP como Junts argumentan que no se puede mezclar todo en un mismo paquete. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha sido muy clara esta misma mañana. Desde el hemiciclo, ha confirmado que su formación votará en contra. Y sus palabras han sido contundentes. Pensiones sí, ocupaciones no. No pueden obligarnos a votar que sí, a que no puedes hacer nada si te ocupan el piso. Votaremos que sí a las pensiones cuando las presentéis sin chantaje. Lo que Nogueras está diciendo es que su partido apoya la subida de las pensiones, pero se niega a dar luz verde a otras partes del decreto que consideran problemáticas, como las relacionadas con la ocupación de viviendas. De hecho, para demostrar su postura, la formación de Carles Puigdemont ha dado un paso más allá. Han registrado su propia proposición de ley con el único objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero sin vincularlo a ninguna otra medida. Quieren un debate limpio y específico sobre las pensiones. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una acusación muy seria contra el gobierno. Ha dicho que Sánchez está utilizando a los pensionistas como rehenes. Según Feijóo, el Ejecutivo está forzando a los partidos a aprobar políticas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de desahucios para familias vulnerables, a cambio de no bloquear la subida de las pensiones. La exigencia del PP es la misma que la de Junts: que el presidente del gobierno apruebe un decreto limpio, uno que solo contenga la revalorización de las pensiones. Sin embargo, el Ejecutivo, hasta ahora, se ha negado en rotundo a separar las medidas. Ante este panorama, el gobierno ha salido a defender su postura y a advertir de las graves consecuencias que tendría tumbar el decreto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender el paquete de medidas ante el Pleno. Su mensaje ha sido un aviso a navegantes. Bolaños ha afirmado que votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales. El ministro subraya que el decreto no solo afecta a las pensiones, sino a un amplio abanico de colectivos vulnerables que dependen de estas ayudas. Desde el PSOE han dejado claro que no piensan ceder a la presión. Descartan por completo la idea de trocear el decreto para votar por separado la subida de las pensiones, como reclaman PP y Junts. Insisten en que es un paquete coherente y necesario en su totalidad. Para entender bien lo que está en juego, recordemos qué incluye exactamente este decreto ómnibus. Hablamos de una revalorización general del 2,7% para las pensiones contributivas, pero también de subidas mucho más significativas, de entre el 7 y el 11,4%, para las pensiones mínimas y no contributivas, que son las que reciben las personas con menos recursos. Además de las pensiones, el decreto prorroga el bono social eléctrico, una ayuda fundamental para que muchas familias puedan hacer frente a la factura de la luz. También incluye la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables,
Una medida clave para evitar que personas en situación precaria pierdan su hogar. Y, por si fuera poco, contiene exenciones fiscales para los afectados por catástrofes naturales como la Dana o los incendios forestales que hemos sufrido recientemente. Como ven, es un paquete muy amplio, con un impacto directo en la vida de millones de ciudadanos. Aquí llega una de las claves más importantes de este embrollo político. Los pensionistas, de hecho, ya han visto reflejada esta subida en su nómina del mes de enero. El dinero ya ha sido abonado. Pero, ¿qué pasa si el decreto decae hoy en el Congreso? Pues que ese incremento dejaría de aplicarse a partir de la nómina de febrero. La subida quedaría en el aire y el gobierno se encontraría en una situación muy complicada, teniendo que revertir una medida que ya ha empezado a aplicar. Se crearía una inseguridad jurídica y económica enorme para los más de 10 millones de pensionistas del país. Y si esta situación les suena familiar, no es casualidad. Estamos viviendo una especie de déjà vu político. Hace justo un año, en 2025, ocurrió algo muy parecido. PP, Vox y Junts también unieron sus votos para tumbar un decreto ómnibus similar que el gobierno había presentado. En aquella ocasión, el rechazo del Congreso obligó al Ejecutivo a mover ficha rápidamente. Tuvieron que reformular el texto, negociar y presentarlo de nuevo unas semanas después, para poder salvar la subida de las pensiones y, sobre todo, para evitar el caos de tener que reclamar a los pensionistas las cantidades que ya se les habían abonado. Aquel precedente nos da una pista de lo que podría pasar ahora. Si hoy se repite el escenario y el decreto es rechazado, el gobierno no se quedará de brazos cruzados. Tendría un margen de tiempo, hasta que se procesen las nóminas de febrero, para intentar encontrar una solución. Lo más probable es que se viera forzado a presentar un nuevo decreto, quizás separando las pensiones como piden PP y Junts, o buscando un nuevo acuerdo con otros socios parlamentarios. La cuenta atrás empezaría en el mismo momento en que se anuncie el resultado de la votación. La jornada de hoy es, por tanto, un pulso político de primer nivel. Por un lado, el gobierno de Sánchez, que defiende su estrategia de agrupar medidas sociales y acusa a la oposición de poner en riesgo a los más vulnerables. Por otro, una oposición liderada por PP y Junts, que se niega a lo que consideran un chantaje y exige votar las pensiones por separado. Y en medio de todo, millones de ciudadanos, pensionistas, familias con dificultades para pagar las facturas, personas en riesgo de desahucio, todos pendientes de una decisión que afectará directamente a sus vidas. La gran pregunta es si alguno de los actores cederá. ¿Dividirá el gobierno el decreto para salvar al menos la subida de las pensiones? ¿Se abstendrá Junts en el último minuto a cambio de alguna concesión? Las próximas horas serán decisivas. Lo que está claro es que estamos ante una prueba de fuego para la estabilidad del gobierno y para la capacidad de diálogo de nuestros políticos. Seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra en el Congreso y les mantendremos informados. Es un tema complejo, con muchas aristas, pero fundamental para entender el momento político que vivimos. Te agradezco muchísimo tu atención y tu tiempo. Si te ha parecido interesante este análisis, espero que apoyes el canal para que podamos seguir trayendo contenido como este. Nos vemos en el próximo video.